Profe, ¿me escucha? Sí, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profe. No sé si le mencionó Daniel que no iba a poder estar en la exposición, profe. Eso quería preguntarle. Sí, sí me comentó. En ese caso, ¿qué se puede hacer No, pues o qué haría? expones tú nomás. Ok, Sí, pues si no está presente él, pues no expones tú nomás. ok, se ven perfecto. En todo caso, que Lisandro no esté o su conexión esté fatal, igual me encargo de la parte de ellos. Y Lisandro tampoco va a... Ah, bueno, ahorita vamos a ver el Lisandro, a ver si se puede conectar. Ok, perfecto. Se ven, profe, gracias. Ándale, pues. Cinco. Buenas tardes, jóvenes, a todos. Ahorita ya te voy a dar chance de empezar a preparar ahí la presentación. Vamos a esperar a ver cuántos se reúnen, ¿no? Sabemos 5 nada más. Ok, ¿No? perfecto. Compartir pantalla. Y ahorita comenzamos. Profe, Mirna no va a poder entrar a la clase porque el sábado le hicieron una operación adentro de la boca y se Sí. siente mal, está indispuesta. Ah, bueno. Muy bien. Escape. Vamos a abrir las listas. Listas. Y pesca. Tum, 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 tum. Nuevas tecnologías. Entonces, va a estar Duván, Mosquera y Daniel es el otro del equipo, ¿no? Estamos a 1 de marzo. Marzo, ahí vienen las vacaciones, ¿no? Volando. ¿Cuándo salimos, profe, de vacaciones? Pero la cuarta semana de marzo, la primera de abril, ¿no? Algo así, ¿no? El 26 de marzo. Sí, ¿verdad?
26 de marzo, sí, la última semana de marzo. Entonces quedan pues 4 semanas, ¿no? Porque marzo trae prácticamente 5. El 31 es miércoles. Pues ya mero. Vamos, va rápido el semestre. A ver a ver qué pasa con el otro semestre, ¿no? Si vamos a regresar parcialmente inventada palabrita esa que están usando, ¿no? Cursos híbridos, ¿no? Que es la nueva palabrita que anda ahí circulando en los medios educativos, ¿no? Una parte virtual y una parte presencial. Se supone que así vamos a trabajar el semestre de agosto-diciembre. Si se cumple con el plan que tiene el gobierno de que para mayo esté vacunada pues la mayoría de la gente, ¿no? Se supone que ahora en marzo van a vacunar dentro del esquema que traen, van a vacunar a los maestros también, van a entrar como prioritarios los maestros. Me imagino que ahí entrarían todos los profesores. Para Pero la sierra, profe, ya pero vacunaron a la gente mayor. quién sabe, yo estoy preparado para el 100% virtual por si las flyes. ¿Quién sabe? Pues ya, ¿no? El país ya casi lo ponen en verde todo, ¿no? Todo va bien, sí, gobierno, todo bien. Los muertos como arroz, pero todo bien. ¿Ah? Seguimos con problemas, ¿no? Yo, en la familia ha pegado mucho. Hoy, ahí en el fin de semana, el familiar también, en Empalme otra vez. Por esta pandemia, ¿no? Y nos ha pegado duro en la familia. Aquí no, ¿no? Porque estamos solo nosotros. Pero toda la familia está en Empalme. Y sigue pegando. La gente se descuida y se enferman de esta cosa y igual te va bien, igual te va mal. Y no hay modo de salvarte. En 3 días te vas, ¿no? Si estás amolado con problemas de corazón o problemas, en 3 días te vas, ¿no? Mi mamá no duró más de 3 días, mi cuñado no duró más de 3 días. Rápido. Entonces, pues, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Hay que cuidarse nada más porque igual se van jóvenes que viejos, ¿no? Pero, a ver. Muy bien, ¿cuánto estamos ahorita ya? 9. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver entonces si está Elisandro, Duan. ¿O vas a estar solo? Sí, profe, creo que sí está listo. Sí. Elisandro, sí está Elisandro. Creemos que no le dé mucha bronca su... Bien, entonces no está Carlos ni está Mirna me comentaba, no, tiene problema de salud. Ok. Los profes, estamos los dos, Carlos, Daniel, ¿qué nada? No, Daniel, sí, perdón, sí, Daniel. Daniel es el que no está. Ni Mirna, ¿no? Mirna, vamos a poner. Certificado. Muy bien, Dubán, pues podemos empezar. Vamos a ver de qué nos vas a platicar. Ok, pues creo que ya se ve la presentación. Okay. Pues buenas tardes, nosotros somos quiero creer que somos el último equipo y el tema que a continuación les vamos a, pues más que nada platicar es sobre la fluidización. Este equipo pues obviamente está compuesto pues por Elisandro, Daniel que ahorita pues no está por su trabajo y pues yo. Así que empecemos. Antes de entrar de lleno, ¿qué es la fluidización? Me gustaría darles una pequeña introducción. La fluidización es por una corriente de un fluido que se dirige de abajo hacia arriba, venciendo el peso de las mismas. Cuando la velocidad del fluido debe ser lo suficiente alta como para suspender las partículas, pero a la vez no tan elevado como para expulsar las partículas fuera del recipiente. Las partículas sólidas
rotan en el lecho rápidamente, creciéndose una excelente mezcla. El material se fluidiza es casi siempre un sólido, y el medio que fluidiza puede ser tanto líquido como gas. Las características y comportamientos de los lechos fluidizados dependen fuertemente de las propiedades sólidas y del fluido. Como se acaba de decir en esta pequeña introducción, sabemos que siempre tiene que ser de abajo hacia arriba. En dado caso que, por así decirlo, sea un proceso invertido, que sea de arriba hacia abajo, eso pues al final de cuentas la gravedad se podría decir, o el mismo peso del material que nosotros queremos, por así decirlo, fluidizar, siempre va a tender pues a caer, obviamente. Pues creo que hasta ahí sería esa parte, así que continuamos. En sí, entramos ya de lleno. ¿Qué es la fluidización? Esta parte pues la iba a tener mi compañero Daniel, pero en dado como no está, pues se los voy a comentar yo. La fluidización se define como un proceso en el que un lecho con partículas sólidas hace pasar un fluido hasta lograr una mezcla homogénea en las partículas y el fluido a velocidades de gas arriba de la velocidad mínima de fluidización. Algunos de los gases fluyen como paquetes de gas llamados burbujas. Este movimiento de las burbujas conduce a como 5 o 6 tipos, que es la mezclas sólidas rápidas, buen contacto entre partículas y gas, y conformidades axiales en temperaturas y comportamientos. Esas propiedades hacen que los lechos sean utilizados en operaciones tales como reacciones químicas, intercambios de calor, transferencias de masas, y algunas aplicaciones típicas incluyen que es combustión y gasificación del carbón, síntesis catalítica y secado de sólidos. ¿Qué entendemos ahí de eso de uniformidad axial? Si lo devuelves tantito. Uniformidad. Claro. Bueno, aquí no lo puse en sí de lleno lo que es la unificación axial. Quiero entender cuando hablamos de uniformidad, que es uno mismo, pues no tiene, por así decirlo, diferentes formas, que es lineal, se podría decir. Eso es a lo que yo quiero entender con uniformidad axial. O sea, a la altura de todo el hecho, de todo el material que se está fluidizando, a la altura de arriba hacia abajo. ¿Sí? Sí, se podría decir que sí. Quiere decir que a lo largo de todo de todo el equipo de fluidización se mantiene temperatura y composición uniforme, lo que indicarían buen contacto entre partículas y gas, mezclas de sólidos rápidas. En este caso, haciendo burbujear un gas, ¿no? A través de ese lecho que contiene partículas sólidas. Entonces, vamos a fluidizar en este ejemplo que estoy poniendo aquí. La fluidización se llevaría a cabo en un medio gaseoso, ¿no? Puede ser tanto gaseoso como sólidos. No, como líquido, ¿no? Es que fluidización es un fluido. ¿Dónde fluidizar cierto. los sólidos, ¿no? Los sólidos esos son los que vas a fluidizar. Fluidizar. Correcto. En medio, ¿no? Aprovechando la fuerza de la gravedad, ¿no? Realmente ahí se aprovecha la aceleración de la gravedad para vencer el peso, ¿no? El peso, esa fuerza de la masa. Sí, pues ahí vas calibrando la velocidad del fluido para llegar a un punto en el cual si equilibras con la fuerza de gravedad, pues las partículas quedan en suspensión, ¿va? Y si Correcto. lo aceleras, pues ya empiezas a separar, subir, pero como dice ahí, pues no se busca que los sólidos se salgan del medio en el que se encuentran, sino que queden fluidizados, ¿no? Porque primeramente en el tiempo 1 se encuentran en un lecho, ¿no? De partículas sólidas. Entonces lo que hacemos es una emulsión. Primeramente están como depositados, ¿no? Como si fueran un precipitado en un lecho. Pero le agregas una fuerza a través de un fluido y haces que estas partículas pues queden homogenizadas dentro del mismo fluido, ¿no? Y se busca que esa uniformidad
que esa fluidización pues sea uniforme. No sé si los demás están entendiendo de qué se trata. Ok, bueno, ahorita hacia adelante imagino que lo vamos a ver ya un poquito más claro, ¿no? ¿Está bien adelante, Joan? Ujú. Sí, en el transcurso ya lo vamos a ir Sí, ya algunas aterrizando un imágenes poquito ahí, más ¿no? para que el Sí. concepto quede más claro. Ujú, pero eso es lo que es la fluidización. Ujú, Característica de los lechos fluidos. ujú, En un lecho fluido, en un lecho de partículas con flujo ascendente, la circulación de los gases o un líquido de baja velocidad no produce movimiento de partículas. ujú, Existen muchos tipos de lechos que vamos a ir a ver más adelante, donde algunos tienen velocidad de gas, otros no, otros la tienen muy baja. En este caso, pues el que tiene velocidades bajas es un tipo de lecho fijo, que lo vamos a ver más adelante. Los fluidos circulan por los huecos de los lechos, perdiendo presión. Esta caída de presión de un lecho estacionario de un sólido viene dada por la ecuación de Ergun. La ecuación de Ergun, pues, es la que nos expresa los factores de fracción de una columna paquetada de función de los números de Reynolds modificados. El número de Reynolds modificado, pues serían los factores de fracción de los hechos empaquetados por la caída de presión a través de un lecho. ujú. Así es, sí, sí, correcto. Si se aumenta progresivamente la velocidad de un fluido, aumenta la caída de presión y el razonamiento sobre las partículas individuales. Se alcanza un punto en el que las partículas no permanecen por el tiempo estacionario, sino que comienzan a moverse y a quedarse suspendidas en el fluido, es decir, fluidizan por la acción de un líquido o un gas. Como les mencioné, hay diferentes tipos de lechos que vamos a ver más adelante. Pues algunos, como el primero, el lecho fijo, es el que se va a mantener fijo, y otros, pues dependiendo de si se le aumenta la velocidad del gas, se van a estar moviendo las partículas de sólidos. Muy bien. Sí, sí, es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Todo está en función de esa caída de presión que hay a través de ese lecho. Y sí, entonces, la caída de presión, pues, es mientras más, eh, grueso, mientras más, el espesor de ese lecho de sólidos, a través del cual va a pasar el fluido, sea más compactado, sea más alto, pues va a generar una mayor caída de presión. Y sobre todo también si su velocidad del fluido mientras más grande sea, pues lógicamente más se frena por efecto de pasar a través de ese medio sólido del cual está arrancando las partículas, ¿no? Para fluidizarlas, pues mayor va a ser la caída de presión que tengamos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en ese lecho de partículas. Con flujo ascendente, ¿no? Es lo más normal que sea con flujo ascendente por la situación de la suspensión por la aceleración de la gravedad, ¿no? Muy bien. Adelante. Adelante, caminante. Ok, continuamos. Ok. Ah, caray, según yo sí no era. Qué raro. Perdón. A continuación, pues vamos a ver lo que son los componentes del sistema. Aquí, como podemos ver, este sería ya sí el pues, sistema ya completo, ya sería tanto, por así decirlo, con los sólidos, pero más que nada hay que saber qué son estos. Estos, como podemos ver aquí, son uno de tantos componentes que en sí tiene ya nuestro aparato de fluidización, se podría decir, como por ejemplo las columnas de fluidización. Consisten en un tubo sobre el cual viaja el fluido que suspenderá las partículas. En este caso, permítanme. En este caso, aquí es curioso de que no viene o no especifica bien lo que es este esquema, es la columna de fluidización. Otro que también podemos mencionar es la sección uniformadora. Se trata de un cono difusor que existe con el objetivo de obtener un perfil de baja velocidad deseada.
creo que ese tampoco no viene, lo estoy buscando y no venía. Uno que sí podemos, pues, ver a simple vista es el distribuidor. Creo que aquí está el distribuidor, que sería esta zona punteada. El distribuidor pues consiste en una placa con algunas perforaciones. Es uno de los componentes más importantes, ya que su diseño impacta directamente en la calidad del fluido. Como podemos ver, aquí está. Esta sería, para que se viera un poquito más, Ujú. este sería nuestro distribuidor. Como mencioné, pues tiene unos ciertos orificios, que estos, pues como comenté, son los encargados para obtener una buena calidad de fluido. Es como una regadera, ¿no? Otro es ajá, se podría decir, Como una esa regadera, podría una ser placa la perforada, ¿no? comparación más clara. Sí, sí, Otro que también tenemos ok, perdón, sí, es sí, el adelante, sistema es de como una suministros regadera. de fluido. Bueno, el sistema de suministros de fluido consiste en un sistema de válvulas reguladoras de flujo, instrumentos medidores de flujo, calentadores y otros dispositivos, con el objetivo de proporcionar el fluido en las condiciones termodinámicas requeridas. Perdón. Lo malo que aquí en el esquema no lo podemos ver completamente a fondo, que es todos los componentes que tiene el sistema de suministro de fluido. Ujú. Pero pues continuamos. Otro que también podíamos ver aquí creo que es el sistema de medidores. No me acuerdo si es este. Sí es este, creo. El sistema de medición de precisión es importante pues para medir la caída de presión de un lecho fluidizado. Esto es lo que mucho nos está comentando el profe. Creo que es este. Este es el sistema de medidor de Es la flujo. altura del lecho, ¿no? Ajá, exacto. Y ya este sistema de medidor de temperatura, pues hay termopares a la altura de toda la columna para estar midiendo la temperatura. Y pues la medida de presión, pues depende si es una presión positiva o una presión negativa, porque ahí también dice que si se requiere presiones del vacío, se conecta al sistema adecuado. Simplemente quiere decir que una torre puede trabajar con presión positiva, es decir, inyectándolo mediante un compresor, o sea, que movilice el fluido, o haciendo vacío en el otro extremo, ¿no? Conectando una bomba de vacío, lo cual hace que también el fluido, pues, se desplacen, podemos empujar o podemos jalar, ¿no? El fluido, pues va a depender de qué tipo de sistema tenemos, entonces pues ya tendríamos la medición de la presión a la entrada y a la salida del lecho, o también a la entrada y a la salida del sistema podemos tener los indicadores de presión, ¿no? Digo porque aquí no están en este diagrama, pero es fácil entender que uno tendría que estar a la entrada antes de pasar por el lecho y el otro a la salida del lecho o a la salida del sistema, ¿no? A la salida de la torre, ¿no? Ahí estarían nuestros indicadores de presión. Pues más seguro que sí estén aquí, pero hay ciertas partes del sistema que no se miran muy detallados, pues los Sí, componentes. Y estoy buscando otro, pero casi todos salen así. ok, sí, pero es fácil entender dónde deben de estar. Muy Ok, sí, bien. continuamos. A continuación, pues va a ser la clasificación de las partículas. Como se verá, las propiedades de las partículas impactan en la velocidad mínima de fluidización, pero también en otros factores. Es importante formar ciertas clases de partículas para las cuales su comportamiento en el lecho fluidizado sea similar. De estas formas es posible extrapolar los resultados obtenidos con un tipo de partícula a otras partículas con características parecidas, mediante la observación de la fluidización de diferentes partículas. Normalmente la clasificación son de 4 tipos de partículas diferentes. En el grupo A están los materiales que tienen un tamaño medio pequeño a una baja densidad que sería menor de 1.4 gramos sobre centímetro cúbico. Estas son las más fáciles de fluidizar por lo mismo, como son, por así decirlo, partículas muy pequeñas, no hay mucho problema. Que en este caso, permítanme, se los voy a señalar ¿cuáles serían? En este caso serían estas. Sería toda esta parte que viene siendo el grupo A. En el grupo B es parecidas a la arena, a partículas con diámetro mediante de 40 a 50, perdón, de 40 a 500 micrómetros y una densidad de 1.4 a 4 gramos sobre centímetro cúbico. Estas pues se fluidizan bajo un burbujeo vigoroso, que en este caso serían estas, las de este lado, que tienen un nivel de fluidización un poco más
más alto, un poquito más exigente se podría decir. En el grupo C están polvos finos o cohesivos. Son difíciles de fluidizar debido a que las fuerzas entre partículas son más importantes que las logradas por el arrastre. El talco y las harinas son buenos ejemplos. Estos, pues, como vemos, son partículas extremadamente finas. Por ejemplo, nosotros cuando agarramos, pues, harina, se podría decir, o otra cosa que sea un polvo muy fino, inclusive el de la tierra se podría decir que es, pues, muy fino al momento de inhalarlo, se podría decir, nos da muchas ganas de estornudar, se podría decir. Tal vez un ejemplo muy vago. Y en el último grupo, que es el grupo D, las partículas grandes y o densas, leches profundas son difíciles de fluidizar. Unos ejemplos son los guisantes y los granos de café. Como vemos, entre más alto sea el tipo de partícula, es más difícil el hecho de fluidizarlo, tomando en cuenta el tamaño y el tipo de densidad que tengan estas partículas, va a ser, por así decirlo, el trabajo que nos dé el fluidizarlo. Como podemos ver aquí en la tabla, este viene siendo una gráfica, se podría decir, de el tamaño en contra de la densidad que tengan estas partículas. Como podemos ver, están tanto las de baja densidad, media densidad, poco media, se podría decir la densidad un poquito más de ella, y las de densidad pues alta. Sí. Ahí Entonces, vemos que el comportamiento de las partículas finas no sigue un comportamiento lineal como las otras, ¿no? ¿Verdad? Los arenosos y los densos, los de baja densidad y luego los cohesivos, eso ya no siguen un comportamiento lineal con los diámetros muy pequeños, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, mientras más grande la partícula, más lineal es su comportamiento. Entonces, es más fácil controlar, en otras palabras. ¿Qué significa eso? Que es más fácil controlar, aunque le metamos más trabajo, es más fácil controlar la fluidización cuando tenemos una línea recta, ¿verdad? Eso me indica la gráfica. Y ya cuando son cohesivos o son partículas muy pequeñas, entonces tienden a formarse ya un poquito más complicadillo fluidizarla, ¿no? Por su misma baja densidad o su cohesión, ¿no? Ok, adelante. continuamos. Tipos de contacto sólido fluido. Pues ahí tenemos el tipo de lecho fijo, que fue el que mostramos al inicio, el ejemplo. En este caso, pues es gas o líquido, se da este comportamiento, esa velocidad es muy baja. Cuando la velocidad es muy baja de fluidización, esta no puede contrarrestar el peso que tienen las partículas y por lógica se va a quedar fluido. Tenemos la fluidización mínima, que sí existe un valor de velocidad de fluidización, pero es muy poca y eso hace que el lecho se pueda fluidizar un poco. Tenemos la fluidización suave, que es en líquido. En este caso, la velocidad de fluidización sí es mucho mayor que las otras dos, y esta conduce a una expansión del lecho y esta se puede fluidizar de forma homogénea. Tenemos la fluidización con burbujeo, que es en gas. Este tipo de comportamiento es cuando las velocidades se aumentan sobre la mínima fluidización. Los lechos gas sólido presentan burbujas y se canaliza lo que viene siendo el gas. Cuando las burbujas aparecen, la agitación del lecho es muy vigorosa y el lecho no se expande. No se expande más allá de la altura, que es la altura mínima de fluidización que tiene, y por eso se forman las burbujas. O sea, por eso a este comportamiento se le va a conocer como lecho fluidización con burbujeo, perdón. Este tipo de fluidización es muy raro que se presente en el líquido sólido, nomás más presentes en el gas. Sí, en el gaseoso. Sí, pues el gaseoso forma una burbuja
en cuya superficie se adhieren, ¿no? Se adhieren las partículas de los sólidos, entonces son arrastrados por las burbujas. Pero eso no lo puede hacer un líquido, ¿no? Pues es un líquido. No puede generar esas esferitas, ¿no? Que van subiendo. Entonces, es claramente entendible, ¿verdad? Esa situación ahí. Ok, Elisandro. Tenemos el slugging, que es por gas también, que en este tipo de comportamientos las burbujas se pueden coalearse, juntarse y crecen a medida que se pueden, que ascienden por la parte inferior del lecho, interna del lecho, y esta pueden crecer a lo suficiente como para expandirse por todo lo que viene siendo el lecho. Sí. Sí, pues una burbujita se pega con la otra y se forma una más grande, ¿no? En lugar de que se vayan independientes. Pasa lo que sucede luego cuando hacemos burbujas esas de jabón. No sé si ustedes han hecho ahí con los niños. Hacen burbujitas y si juntas dos, se unen las dos. Por las fuerzas ahí, la tensión, la capilaridad, la tensión superficial, se unen y forman una burbuja más grande. Y es el comportamiento que se va generando ahí, ¿no? Parece simple el proceso de fluidizar. Tú metes un gas y ahí para que se vayan moviendo las partículas, pero no, ¿verdad? Tiene ciertas particularidades y control de proceso muy específico, ¿no? Para obtener un resultado óptimo, que es lo que se busca, ¿no? Una buena fluidización, ¿no? Ok. Muy En el bien. slugging plano, los sólidos se van a reintegrar de vuelta a lo que viene siendo el lecho a través de las bombas o boquetes de gas que ahí se encuentran. Caen como lluvia o algo así. Se vuelven a reintegrar a la parte interna del lecho y pues este tipo de comportamiento siempre se va a presentar cuando son lechos de diámetros muy pequeños o muy cortos. Y tenemos la fluidización turbulenta. Cuando los lechos se fluidizan a altas velocidades, la velocidad terminal de las partículas pueden suspenderse. En este caso, la superficie superior del lecho se desdibuja, como vemos en la parte inferior de la imagen. Desde que se desaparecen y el gas el gas que se encuentra adentro se lleva parte del material particulado y en lugar de las burbujas observamos un movimiento muy turbulento, que pues quedan como espacios llenos de gas y de burbujas de diferentes tamaños, así como se presenta en la imagen. Y en el último, fluidez, la fase diluida con transporte de neumáticos, pues si la velocidad se aumenta aún más, los sólidos son arrastrados afuera del lecho, por eso ya no es como un transporte de neumáticos, ya están afuera ya. Sí, lo arrastran. Sí. Entonces ya hay un proceso de separación. Se lo llevan, ¿no? Con la alta velocidad, con las partículas finas. Las puede arrastrar. Va a depender del proceso que estemos trabajando, si es de interés para el proceso que haya un arrastre o simplemente haya una fluidización. Entonces, pues va a depender, ¿no? Hay muchos procesos, todos son diferentes. En algunos también, pues esta particularidad del comportamiento pudiera ser útil, ¿no? Pudiera ser útil. Depende de qué se requiera, ¿no? Muy bien. Muy bien, Lisandro. Ok, a continuación pues le vamos a hablar de los tipos de fluidos. En la investigación nada más encontré 3, o tal vez eran 4, la verdad no me fijé muy bien. Uno de ellos es la fluidización particulada. La fluidización particulada ocurre cuando se fluidiza arena con agua. Las partículas se encuentran más separadas y en movimiento. Es más vigorosa a medida que aumenta la velocidad de fluidización. Aunque la densidad media del lecho es una velocidad dada, es la misma que en todas sus secciones. Esta se denomina fluidización particulada y se caracteriza por una expansión grande, pero uniforme del lecho a velocidades elevadas. En el caso de la fluidización de burbujeo o turbulenta, los lechos se solidizan, los lechos de sólidos fluidizados
con aire presentan lo que se denomina fluidización agregativa o de burbujeo. A velocidades superficiales, la mayor parte del gas pasa a través del lecho, en formas de burbujas o huecos que están casi exentos de sólidos y solamente una pequeña fracción del gas fluye por los canales existentes entre las partículas. Y en el caso de la fluidización circulante, a velocidades de gas más altas, todas las partículas de alimentación son rápidas arrastradas con el gas, pero es posible recuperarlas con un ciclón, regresarlas al fondo para mantener los sólidos en esta unidad. En sí, para que quede un poco más entendible, sería igual remontándonos a la diapositiva pasada que explicó mi compañero Elisandro. Aquí podríamos identificarlas completamente fácil. Una de ellas, pues, es la que mencioné ahorita, que será la fluidización turbulenta. Como podemos ver en la fluidización turbulenta se miran, por así decirlo, esas burbujas o que inclusive el mismo líquido tiene algunas irregularidades. Será lo mismo con la fluidización con burbujeo, que sería en este caso. Se mirarían notablemente las burbujas. Por lo mismo se podría decir que es respecto a tal vez inclusive la velocidad que tenga o esté presente. El otro que les había mencionado era el circulante, si no me equivoco. El circulante es el que maneja velocidades completamente altas. En este caso, como podemos ver, es la separación completamente de los sólidos. El particulado hace referente a velocidades medias, se puede decir que es una fluidización mínima. Como podemos ver, en este todavía están muy juntas o muy unidas el material particulado. Ok. Aplicaciones de fluidización. Algunos métodos que se utilizan para aplicar, aplicaciones en las que se utiliza la fluidización es para la clasificación mecánica de partículas según el tamaño, forma o densidad, el lavado o lixiviado de partículas sólidas, la cristalización, la absorción o intercambio iónico, intercambio de color en el lecho de fluidizado, combustión de carbono en el lecho fluidizado, gasificación de carbón fluidizado, bioreactor de lecho fluidizado. Son todas las aplicaciones, ¿no? Algunas pues son fácilmente entendibles, ¿no? Pues clasificar mecánicamente las partículas según su tamaño. La fluidización es una forma de clasificación. Las separamos y al mismo tiempo las clasificamos, porque dependiendo de la velocidad a la cual va el fluido, pues se van a ir primero, no sé, ¿no? Las de tamaño más pequeñito puedo separar, las más pesadas se van a quedar en el fondo. Ya que ya no se elevan las de tamaño más pequeñito, incrementamos la velocidad del fluido y separamos la del siguiente grupo de tamaño, ¿no? Un tamaño más mediano y se pueden ir. Entonces es un sistema muy práctico de separación y clasificación al mismo tiempo, ¿no? De las partículas sólidas. Y ya intervienen también en muchos reactores en los cuales sabemos bien que si las partículas están en el fondo, pues no nos sirven de nada, ¿no? Sería una reacción completamente ineficiente la que se esté llevando a cabo. Pero si hacemos que las partículas se mantengan fluidizadas en todo el reactor de forma uniforme, en forma uniforme a lo largo de todo, pues sabemos que vamos a tener procesos muy eficientes, vamos a lograr obtener lo que se esté llevando a cabo ahí en el reactor, ¿no? Las partículas estarán en contacto, habría combinación entre ellas, reaccionarán, puede haber un montón de procesos. Pero mientras las partículas estén todas amontonadas en el lecho, ahí no nos sirven de nada, ¿no? El reactor pues, no trabaja. Entonces, esa sería en forma muy general las aplicaciones que tendríamos, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Ok, correcto, adelante. Pues por nuestra parte es todo. Pues muchas gracias por su atención. Espero que el tema les haya servido. Muy bien. Preguntas, pues por favor, Muy bien. muchachos. Muy ¿Puedo bien. hacer una pregunta, profe? Adelante, Alondra. Mencionaron los lechos. ¿Qué son los lechos fluidizados? No Bueno, sé si lo escucharía o no sé. no, es que son lechos, ¿no? De hecho, son lechos fluidizados. Pues a lo que leí,
porque ya tiene rato, sinceramente. Creo que los lechos hacen mismo referencia a la fluidización. Sí, Bueno, creo que mi respuesta, si según yo es lo mismo, pues nada más, creo que lo único que varía obviamente pues es el nombre. sí. Un lecho es lo mismo que la fluidización. Ah, va relacionado. Ajá, van de la mano más que nada. Es Oh, que el hecho es la cantidad de partículas que tienes en tu fluidizador, ¿no? Lo alto del lecho. El lecho es, pues, es lo que queda en el fondo, ¿no? No sé si la palabrita genera confusión ahí, pero si yo tengo un tanque fluidizador y abajo tengo una altura de lecho, ¿no? Que está en el fondo, y ese lecho tiene las partículas, pues es como la torta que está abajo, ¿no? En el fondo, a través de la cual van a pasar las burbujas para empezar a arrastrar y llevarse, movilizar, fluidizar, primero las partículas más pequeñas. Y se llama un lecho fluidizado porque a través del lecho pasa el fluido. En los diagramas que presentaron ahorita, todos esos diagramitas, ahí se observa, abajo está una malla perforada o para que haya una buena distribución del gas que va a pasar a través de ese lecho y de tal forma que a través de todo el lecho pasen las burbujitas, ¿no? Por eso está abajo una regadera, ¿no? Una placa perforada. Y se ha ok. hecho fluidizado porque el fluido pasa a través del lecho. De ahí viene la palabrita, ¿no? Oh, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo, profe, yo tengo otra pregunta. No entendí muy bien de qué forma la caída de presión, por qué reacciona con las partículas que hay en el fluido, algo así comentaron. Sí, ¿Por pero qué la caída de presión? Reacciona con las partículas. Creo que lo dijo Lisandro. por la caída de presión. No, o sea, la Sí, caída de presión es una propiedad este, de proceso, ¿no? Una propiedad, la sí, sí, presión es sí, una sí. propiedad. Entonces, no sé, Duan, si le quieres comentar algo ahí. La caída de presión simplemente, ya, con lo que sabemos de termodinámica, pues sabemos cómo se comporta Sí, la presión. es que algo así le entendí a Lisandro que dijo, la caída de presión reacciona con las partículas. Pero sí Pues le la verdad entendí. estoy intentando recordar esa parte que estás comentando que Lisandro comentó. Ujú. Pues la verdad no tengo una respuesta para eso. Creo que de plano te quedó mal porque no me acuerdo. Sí, No sí. sé qué tenga que ver respecto a la reacción a caída de presión. Aunque No, bueno, pienso yo no tiene que ver, o que sea, al la momento caída de de reaccionar, presión Sí, es una sí, propiedad nada más, es un proceso, ¿no? Que pues se da que hay que en la medirlo organización. porque con la caída de presión yo puedo inferir qué está pasando dentro de mi lecho, ¿no? Porque la caída de presión es a la entrada y a la salida las del lecho. curvas, Sí, sí, sí. Entonces, si cae mucho la presión, pues significa que mi lecho pues está obstaculizando, hay mucho sólido ahí, se está quedando atorado ahí en fluido, ¿sí? Porque se está cayendo mucho la presión, ¿sí? A la entrada por debajo, no sé, que haya 200 kilopascales y a la Ujú. salida del fluido haya 20 kilopascales. Quiere decir que esos 200 kilopascales no están siendo suficientes para movilizar el lecho, ¿no? Está Sí. quedando atorado ahí. Es más, escucharíamos que se forza ahí el sistema, ¿no? Que está queriendo meter presión, está un tapón ahí, pues. Y entre Una más carga presión muy grande de metemos, más presión. gasto va a haber, que no, profe, de Sí, vas a electricidad tener, de sí, consumo. va a haber. Ahí tendríamos que ver por qué razón hay una caída de presión tan grande. No debe haber una caída de Ujú. presión tan grande, ¿no? Porque entonces quiere decir que algo está pasando ahí. Oh, Entonces, o incrementar mi presión para vencer esa obstrucción que hay en el lecho, porque el lecho es una obstrucción. El sí, fluido sí. tiene que pasar a través de él y no pasa en forma simple, ¿no? A menos que sea un lecho muy delgadito y que las partículas sean muy pequeñitas, pero si las partículas son grandes, significa que yo voy a tener que tener mayor presión a la entrada, ¿no? Para poder movilizar las partículas grandes, si no, pues no la vamos a mover. Entonces, es un indicador, la presión ahí es un indicador que nos ayuda a operar el proceso el paso del fluido a través del lecho, ¿no? O sea, es bueno, la presión, indicar eso. Ok, muy bien. Bueno, como ¿alguna comentarios otra generales, pregunta? ¿Una duda? este,
pues buena presentación, realmente. Así debemos de hacer las presentaciones para los demás. Vamos aprendiendo. Hay que hacerlas despacio, leer. No vamos corriendo. Esos que llegan y leen corriendo, pues no dan oportunidad de participar a nadie, ¿no? Porque cuando yo quiero comentar algo, ya se brincaron hasta de transparencia, ¿no? Entonces, así se deben de hacer las presentaciones, claras, pausadas, para dar tiempo a que ustedes mismos razonen lo que están leyendo y podamos todo lo demás contribuir al tema, ¿no? que se está desarrollando. Y sí, estuvo muy bien completo la información que se presentó de fluidización. Con eso nos queda, a menos a mí me queda muy claro, lo que es la fluidización, dónde se usa, cómo opera, cómo se comportan las burbujas, ¿verdad? Como comentaba ahorita Alondra, ¿qué es el lecho fluidizado? ¿No? Es interesante saber qué es el lecho. Ese lecho se llama lecho fluidizado. Ok. Entonces, muy bien. Por mí es todo, ¿no? No sé lo demás, ¿no? Pues también por parte de nosotros es todo, profe. Muchas gracias por la atención de todos. Muy bien. Muy bien, entonces, pues finalizamos. Nos queda un subtema, ¿va? Creo que sí. Profe, Sí. nada más una pregunta. Era para subir la presentación. Resulta que ya se venció el tiempo para que yo pudiera subir la No, presentación. No sé la si muevo hubiera ahorita y la subes. chance de... Sí, le muevo ahí para que se suba. Ok, por favor. Dale, hecho. Ok, gracias, profe. De nada. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? ¿Quiénes continúan el miércoles? O ya son todos. Alondra y yo, profe. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es su tema? Nanofiltración y ultrafiltración. Ultrafiltración y... Sí, sí. De hecho, le quería pedir unos 5 minutitos para pues verlo el tema y eso. Sí, adelante. Por favorcito. Ok. ¿Ya podemos salir, profe? Sí, ya pueden. Sí, nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Bye bye, cuídense, hasta luego. Ahora sí, profe, le comento. Es que hicimos como un breve resumen, bueno, no un breve, sino hicimos como un resumen de la información que encontramos y le queríamos compartir que viera la información y nos diera si está bien o mal. Porque estuve checando así en plataforma. No, sí, ¿por qué no me mandas tu información? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, mándamela por correo y ya la reviso con calma. Así como le hice con Dubán, me mandó su presentación, me mandó su información. Ok. Y ya comentamos. De ultrafiltración, ¿verdad? Ok. Sí, está bien. Es más práctico que me la mandes y ya te comento. Sí. ¿Qué le falta, qué le sobra o si está bien así? ¿Ya hicieron la presentación o la presentación? Es que estuve, como le digo, es la información. La presentación la íbamos a empezar, pero queríamos primero como abarcar todos los temas para saber, o sea, que íbamos a meter la presentación y que no. Y como le comento, en la plataforma ve que puso que iba a poner como los puntos que quería que tocáramos. Pero no los puse. Pero en ese tema no puso nada, por eso nos quedamos así como de... No, de nadie, todos los demás desarrollaron su tema como qué es, cómo se aplica, cuáles son los equipos, cuál es el principio de operación, o sea... Lo básico, profe, sería entonces. Claro, lo básico. Sí, así. Okay. ¿Qué es? ¿Dónde se aplica? ¿Cómo funciona la ultrafiltración? ¿En qué proceso se aplica? ¿Cuál es su principio de operación? O sea, ¿qué es realmente, no? Su proceso. Así como explicaron ellos todas las formas de las burbujas y todo, igual a la ultrafiltración. Que ya es, está bien. Es algo muy similar a lo que hemos visto, ¿no? Nada más que es para partículas muy pequeñas, ¿no? Ultrafiltración. Para procesos muy específicos, donde hay que separar partículas infinitamente pequeñas, ¿no? Esa sería la particularidad de este tema, ¿no?
y que puede ser a través de varios procesos diferentes, la ultrafiltración. ¿Sí? Las membranas y todo eso. Está bien, profe. Entonces, Muy bien. le Entonces, mandamos la info por correo. sí, y ya lo leo yo y te digo esto sí, esto no es necesario y ya les doy un poquito de orden a eso. ¿Sí? Ah, ok, profe. Gracias. Ándale, pues, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Profe, gracias, se cuida.